Buenas tardes, a nosotros el tema fue cistitis intersticial y en este tema primero vamos a hablar de el aparato. Perdón. Bueno, está a cargo de Paula Arroyo y mi persona que sería Dani Sánchez. Hablaremos primero como la parte de aparato urinario. El aparato, bueno, en la formación de la orina se produce a través de los siguientes procesos, que sería la filtración, la secreción, la reabsorción, la concentración. Posteriormente, la pelvis renal y el uréter, que son los órganos del sistema excretor de la orina, se encargan de transportar la orina hasta la vejiga, donde se almacena para su posterior eliminación. Eso es como la parte como básica de lo que es la formación de la orina. En el caso de las vías urinarias, las partes que nos van a interesar para esta presentación serían el uréter, la vejiga y la uretra. Ya después nos enfocamos en la parte de cistitis idiopática felina. En este caso serían las causas de obstrucciones urinarias. En cuanto a lo que son las causas de obstrucciones urinarias, tenemos varias causas que lo pueden provocar. Entre ellas, y la principal, es la cistitis idiopática, que es la que vamos a conversar. También la litiasis, defectos anatómicos, de comportamiento, tumores o infecciones. Dentro de las posibles causas encontramos anomalías externas locales que principalmente son virales, como el calicivirus felino. Después están las anomalías intrínsecas, que son una disminución de los componentes en la capa de glucosamina, gracias, o cualquier otra cosa que vaya a alterar estas características estructurales o funcionales. También puede haber un daño del urotelio que puede provocar un mal funcionamiento de la barrera vesical. Después están las anomalías internas, que son por factores estresantes como ambientales, psicológicos y patológicos, y normalmente son como más propensos a conducir respuestas de estrés crónico. Después, en la parte de la lesión renal aguda, se debe mencionar que una obstrucción urinaria puede conducir a una injuria renal aguda, y esto va a depender del grado y la duración de la obstrucción y la presencia de cualquier enfermedad renal preexistente. Ya después van a haber cambios en los riñones obstruidos, va a haber un aumento de la infiltración de las células inflamatorias, que es como uno de los primeros cambios. Después va a haber una infiltración de macrófagos y después va a haber una variación del tamaño de los riñones. Esto porque al estar obstruido, el riñón obstruido lo que va a hacer es disminuir su tamaño y como atrofiarse, digamos, y el riñón contrario lo que va a hacer es como hacer una hipertrofia compensatoria, digamos. Básicamente es el mecanismo de lo que puede pasar en estos gatitos que sufren de cistitis idiopática, y es que sí se sabe que en estos casos sus glándulas adrenales son más pequeñas que un gato normal, entonces tiene muy poca producción de cortisol. Al haber muy poca producción de cortisol, interfiere en lo que es el feedback negativo. Hay altos niveles de dopamina constantemente, la cual la dopamina ayuda o colabora a que siempre haya mucha permeabilidad de la pared vesical, inflamación constante, y pues esto es lo que facilita el hecho de que se den este tipo de obstrucciones. Es como lo que se ha visto en estos gatitos, que sus glándulas adrenales tienen esa anomalía en sus glándulas adrenales. En cuanto a lo que son los factores predisponentes, como principales está la obesidad, la disposición al estrés, la dieta, también la parte anatómica, que ahorita la vamos a ver, y el bajo consumo de agua. Esta es la diferencia entre el macho y la hembra, pues que sí, la uretra del macho es mucho más pequeña, más o menos la mitad de lo que mide la uretra de la hembra, y eso hace que sea más susceptible a obstrucciones, si los comparamos. El diámetro. La prevalencia de esta enfermedad más o menos es entre un 50 y un 66%. Se sabe que pasa en gatos jóvenes principalmente, es difícil verlo en gatos ya más adultos y principalmente machos, por esta razón que
que conversamos. En cuanto a lo que es la etiología, se sabe que los factores de estrés, que siempre manejan niveles de estrés muy altos, también el incremento de la norepinefrina y catecolaminas lleva a una activación de las neuronas vesicales que origina una inflamación neurogénica. También hay estimulaciones de terminaciones nerviosas, hay aumento de dolor, inflamación, y por eso es la etiología de la enfermedad. En cuanto a lo que son los síntomas, los signos clínicos que vamos a ver, se sabe que más o menos duran de 5 a 7 días aproximadamente. En algunos gatitos sí pueden persistir durante semanas a meses. Puede haber polaquiuria, disuria, estranguria, hematuria y periuria como principales síntomas. Y los signos tardíos. Julio. Por eso es importante, porque estos son los signos que nosotros de eliminación, bueno, de orina a nivel. ¿Cuáles son los sitios donde orina regularmente? Correcto, eso no es polaquiuria. Por eso es que es importante, porque estos son los signos que nosotros, aunque el propietario no lo defina, nosotros médicamente tenemos que escribir, porque son los signos básicos que se específicamente cuando tenemos alteraciones en el aparato urinario en gatos, ¿verdad? Entonces, porfa, me ayudan a describir cada uno de estos signos. La polaquiuria es micción frecuente, también aumento en la frecuencia de las micciones. La disuria es dolor, ardor al orinar. Estranguria es descarga de orina lenta, dolorosa y en gotitas. La hematuria es la presencia de sangre en orina, puede ser macroscópica o microscópica. Y periuria, que orina en lugares distintos a los que usualmente orina. Entonces, esto es bien importante que lo notemos, porque nada más en la mayoría de los pacientes ponen disuria. Y un gato no nada más tiene disuria, sobre todo el gato que ponen disuria. Sí, puede tener disuria, pero también puede tener polaquiuria. Inclusive de los primeros signos que ven en casa, y sobre todo son signos que tenemos que informar a los propietarios después de que se va el gatito obstruido en casa, es si observa que el gato tiene disuria, tiene polaquiuria, o uno de los principales signos es periuria, que no está orinando dentro del arenero, está orinando por fuera, etcétera. Ya es algo importante para que entonces lo traigan y podamos valorar qué es lo que está pasando. Entonces sí tiene que quedar muy claro qué significa la diferenciación de cada uno de estos signos. Y te falta ahí los signos sistémicos, porque eso ya es secundario, ¿no? Pero es importante mencionarlos también. En cuanto a lo que... Ay, perdón. Anorexia, En cuanto a los síntomas clínicos que vamos a poder ver, algunos de ellos, no todos, pero podemos encontrar en el momento de que ingresa un paciente con esta enfermedad, es que vamos a palpar la vejiga urinaria pletórica. Puede haber enrojecimiento del pene por autotraumatismo, por estarse lamiendo, por dolor. Posible tapón uretral que sobresale la punta del pene, eso en algunos casos pasa, dolor a la palpación abdominal, puede haber deshidratación, pueden haber ciertos grados de deshidratación, desde un 6% hasta un 10%, bradicardia, hipertermia o hipotermia se puede dar en cualquiera de estos dos casos. En cuanto a lo que es el diagnóstico, como primer importancia va a ser el electrocardiograma. Ahorita vamos a ver las alteraciones que se pueden ver en el electrocardiograma. En el hemograma, también hemograma es súper importante, las bioquímicas sanguíneas, también la medición de electrolitos es de las cosas más importantes en estos pacientes. En las bioquímicas, lo principal que podemos ver o lo que más se ve es aumento de nitrógeno ureico, creatinina, fósforo, es como las principales cosas que se pueden ver alteradas. En electrolitos pueden ser, pues lo principal, a lo que hay que ponerle más atención es la parte del potasio, pero también puede haber alteraciones en los demás electrolitos. La FAST, importante para ver que no haya líquido libre, más que todo, también para darnos una medición en la producción o en la cantidad de orina que tiene el paciente, creo que también es importante. Lo que son radiografías, más que todo en pacientes que pueden tener urolitos, entonces para darnos una idea, en el momento de hacer el sondeo,
si hay que hacerlo de una forma distinta, si hay que tener más cuidado, si hay cálculos a nivel de uretra. Entonces es sumamente importante la parte de radiografías, urianálisis y urocultivo, ver si hay cristales, por ejemplo, bacterias y demás. Entonces pues también es uno de los métodos de diagnóstico. A ver si la siguiente. No, sí, el anterior. Importantísimo aquí en el tema del diagnóstico, va en orden un poquito de lo que encontramos en los signos. Por eso es importante los signos previos sistémicos, porque independientemente de las alteraciones en el tracto urinario, como signos sistémicos podemos tener atechocados. Entonces, ahí ya cambia un poquito nuestro abordaje diagnóstico, ¿correcto? Y una de las principales situaciones que observamos en gatos obstruidos es la bradicardia, secundaria que una hipercalemia, que ahorita vamos a ahondar en eso. Por eso es que este orden es la manera en la que ingresa el gato, y una vez que ingresa deberíamos estarlo manejando, ¿sí? Diagnóstico nada más, ahorita no estoy hablando cada día de plan terapéutico, ¿no? Que principalmente pues, sería la estabilización del paciente. Pero dentro de las pruebas diagnósticas que debemos hacer casi cuando lleguen estos gatos que están en este estado chocado, ¿no? Y demás, sería el electrocardiograma. A veces esto lo dejan de ver hasta el último. Entonces, prácticamente, mientras lo están canalizando y demás, podrían ya estar conectando ese equipo para ver su trazado, más aún si está bradicárdico, y ya después seguimos con todas estas pruebas diagnósticas que nos mencionó Pau. Las radiografías, aquí pongo un gran asterisco, ¿no? Dependiendo del caso, si es un gatito que me lo permite y que no está en peligro de su vida, pues sí, pero si no, yo puedo viajar y ahorita lo manejo o me quedo hasta la casa, ¿correcto? Entonces va a depender mucho del caso, pero aquí como primero puse el electrocardiograma porque a veces es lo último que hace. Entonces es importantísimo que al contrario, debería ser como de lo primero que tendremos que estar monitoreando, ¿sí? En cuanto a lo que son los diagnósticos diferenciales que podemos tener, bueno, urolitiasis, la ETUB también, importante, anomalías anatómicas, alteraciones en el comportamiento y neoplasias pueden ser entre los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar. Ya después, como en cuanto a al paciente, bueno, la pregunta es para ustedes, ¿qué clasificación de triage se le daría a esta emergencia? De acuerdo como a los colores. Es como una persona, que si no lo saben, no se vale Jimena de Juan Carlos. Yo, Paula. No sé. Ajá. Rojo, ok. ¿Alguien tiene otra opción? ¿Alguno de los que están conectados? Yo diría que en dependencia de cómo haya el gato, o sea, si está chocado pasa como código naranja, que es el primero aquí, ¿no? Okay. Si el gato no viene chocado, quizás pueda pasar como un rojo y tomarlo un poco más lento, pero depende mucho del caso, o sea, nunca va a pasar igual un paciente. Pero igual naranja y rojo, digamos. Sí, habría que ver en qué condiciones llega, pero si lo están trayendo es que ya viene obstruido y viene que se siente mal y probablemente venga con vómitos ya, entonces yo lo pasaría como esos dos probablemente. Ok. Sí, efectivamente depende, pero en la mayoría de los casos sí requiere que sea una emergencia, que sería el código rojo o color naranja, digamos, que tenga un tiempo máximo de 10 minutos de atención. Y bueno, en mi experiencia ha pasado que a veces entran y se ven súper bien y a los 5 minutos cuando vemos ya están salivando y casi que descompensados, entonces por eso la importancia de mejor sí pasarlos entre 0 a 10 minutos, digamos. Y aquí voy a hacer una gran observación. Este triage ya es por una parte y obviamente una valoración médica asistencial, no es de recepción. La indicación de recepción es que es un código rojo, porque ellos no saben si este gato va a estar hipercalémico o no, y como bien menciona la doctora Daniel, va a depender del caso del gato. No tenemos que ver un gato ahí todo comatoso, ¿no? Para decir, ay, es una emergencia. Entonces, recepción tiene la indicación de que se puntea o se manda como un paciente de código rojo. Ya es nuestra valoración clínica meterlo como un paciente crítico o como, bueno, de un código rojo o un código naranja, ¿sí? Yo nunca he visto un gato que dure más de como una urgencia, más de 60 minutos, entonces prácticamente, al igual es un gato que deberíamos estar pasando prácticamente inmediatamente, ¿sí? Ya se me olvidó. En cuanto a lo que es el tratamiento,
La intervención inmediata, entonces, como hablábamos, es de lo más importante. Luego, lo que es la estabilización del paciente, el manejo del dolor, protocolo anestésico para lo que es la cateterización. En algunos casos, cistocentesis descompresiva. Luego, la cateterización urinaria y el monitoreo del paciente. En lo que es la estabilización del paciente, tenemos como primera cosa que debemos hacer. ¿Te puedes explicar tantito? Perdón, es que creo que alguien quiere entrar porque sonó. Sí. Gracias. Sí. Entonces, de primera entrada, la cateterización intravenosa, manejo del dolor, fluidoterapia y manejo de lo que es la hipercalemia. En lo que es el manejo del dolor, tenemos varias opciones que podemos utilizar y esto también depende mucho de cómo esté el paciente, qué tan mal lo veamos, qué tan adolorido lo veamos. Tenemos la opción de butorfanol, que pues yo creo que sería para pacientes que tengan menos dolor. También metadona, incluso se puede considerar infusión o parche de fentanilo, gabapentina, incluso lo que son los bloqueos. Acá los AINES están contraindicados de forma inicial porque usualmente vienen con aumento de nitronureico, creatinina y también porque casi siempre vienen deshidratados, entonces pues inicialmente están contraindicados. Sí hay que poner atención en el uso de lo que es la gabapentina con opioides, esta combinación por un posible síndrome serotoninérgico que se puede llegar a dar. Tú mencionas ahí, Pau, contraindicados de manera inicial. ¿Cuánto es lo inicial? Porque no están contraindicados, ¿no? En toda la patología, pero ¿cuándo? Entonces, ¿cuándo los puedo administrar? Yo consideraría el momento que el paciente ya esté adecuadamente hidratado y hacer estudios de control, principalmente creatinina, nitronureico, para ver en qué niveles están. Y ya en ese momento se podría considerar utilizarlos. ¿Y eso regularmente cuánto como médico nos tendríamos que estar pagando? Yo repetiría exámenes o consideraría en unas 24 horas de ingresado al paciente para ver cómo están esos niveles. Okay. Aquí hay algo importante, no incremento de creatinina significa igual que funcionamiento renal. Para saber realmente el funcionamiento renal tendremos que hacer electroforesis y es la única manera en la que realmente podemos estar evaluando la filtración o demás. Realmente, ahora, mencionaron en la pregunta, ¿a qué se debe esta hiperazotemia? Ven hiperazotemia en este perfil bioquímico y ¿qué piensan? Y son hiperacetemias bien graves, ¿no? Porque ahí hay una falla bien importante en la mayoría de las veces. Y se confunde con esto, se confunde con que, tenemos un problema renal, entonces él tiene enfermedad renal aguda, ¿sí? ¿O no? ¿Quién vota porque sí? ¿Y quién vota porque no? No necesito que la pregunta. O sea, cuando hay un incremento de urea creatinina, bueno, primero hay que hacer esa clasificación de la hiperazotemia para entender un poco más cómo clasifican esta hiperazotemia. Sería por renal regularmente. Como bien indicó Dani al inicio de la presentación, puede ser que hay gatos que ya tengan un daño tan grave que sí puedan tener una injuria renal aguda. Y lo que no quiero que se vayan a ayudar es que toda hiperazotemia de manera inicial que vemos en un paciente obstruido piensen que es origen renal, es de origen post-renal hasta que se muestre lo contrario. ¿Y cómo demostramos lo contrario? Haciendo estos exámenes de control, ¿sí? De que puede haber cierto daño renal, sí lo hay, pero por eso es que no está contraindicado del todo dar AINES. Y ahí es donde yo pongo un poquito, lo ideal, obviamente, hacer estas pruebas, en teoría se tendrían que estar haciendo mínimo la control de electrolitos y la cadera, en el mundo ideal cada 4 o 6 horas es lo indicado. Eso no pasa con nosotros, lo hacemos cada 24 horas, ¿sí? Ahora, ¿cómo clínicamente puedo saber si mi paciente está normohidratado para que independientemente del resultado que yo tenga en mi estudio control, que va a ser 24 horas después, no tardarme tanto para dar AINES a estos pacientes? ¿Cómo hago este control? Sí, cromatocrito y medición de Correcto, ¿no? Bulimia, porcentaje de deshidratación, examen físico general, hematocrito, peso, medición de producción orina. Ahorita vamos a ver todo eso, sí, pero eso es lo inicial para yo saber, ya tengo un paciente normohidratado y no tardarme 24 horas en colocar AINES. Lo que se está contraindicado es que ya ese paciente ni siquiera lo han canalizado y ya le dieron un meloxicam, ¿verdad? Eso es lo que no hay que confundir. Eso sí quiero que quede muy, muy claro. Ahora, ante el uso o no de la gabapentina con opioides, yo tengo ahí una serie
situación, no sé qué opinas, Juanca, pero a mí me parece peligroso, ¿no? O sea, yo optaría por el manejo de uno o el otro, principalmente opioides versus GABA. Quizás GABA lo mando más para casa, después, etcétera, que es de uso intrahospitalario para evitar este síndrome. En mi experiencia, yo no manejo pacientes con opioides para este caso. Más bien, para estos casos solamente manejo el uso de opioides. Yo no he usado gabapentina. También GABA tiene otro tipo de usos, el dolor neurogénico, por ejemplo. Eso habría que ver, digamos. Todo depende del paciente. Si fuera así, como un paciente que a pesar de que tenemos todos los analgésicos, si está con muchísimo dolor, bueno, se puede considerar, pero también hay otras opciones, como hasta bloqueo y ese tipo de cosas. Sí, lástima que no está bien porque... ¿Qué está detrás? Está escondida. Porque yo, en los últimos estudios que leí acerca del manejo de dolor en este gato, como la uretra particularmente tiene receptores muy difíciles de bloquear, ¿no? Fernanda. Entonces, como que se sabía que el manejo del dolor en estos casos, y hago mucho énfasis porque lo primero que tenemos que manejar es esto. Y regularmente en estos pacientes manejar el dolor es todo un reto, porque la uretra tiene receptores muy complicados de bloquear. Entonces, no todos los opioides llegan, de hecho casi ninguno llega, ¿no? Estos relajantes uretrales, etcétera, es como complicado. Por lo tanto, de los últimos estudios que yo leí, es que se recomendaba, más allá de dar medicamentos en infusión y todo eso, son los bloqueos acromiocígenos. Entonces, creo que es algo que deberíamos empezar a valorar, empezar a medir cada vez que tengamos a estos pacientes, aprender a hacerlo, o si está feo, pues obviamente ver si se puede realizar de esta manera para lograr un manejo del dolor muchísimo más global. Sí, que podemos tener la costumbre o la opción de practicar con cadáveres. No empecemos con el gato que llega de emergencia, ¿no? Y el gato gordo, y también pueden ser asistidos con ultrasonido. O sea, tampoco los pongamos fuera de nuestro alcance, solo porque no los hemos hecho nunca, ¿verdad? Tan suerte. Después está la parte de la fluidoterapia, que se recomienda el uso de cristaloides, la terapia de fluidos, en este caso lactato de Ringer, y es importante también considerar el porcentaje de deshidratación, dependiendo del caso, ¿verdad? Obviamente si está deshidratado o no, y la parte de las pérdidas por diuresis post-obstructiva, es como en este caso, como cuando ya tenemos la parte de la cateterización urinaria y vemos que la producción de orina es todavía mayor de lo que sería normal para el gatito, digamos que en un valor normal o en un rango normal iría de 1 a 2 ml kilogramo por hora, pero en algunos casos, digamos, de hecho nos pasó hace poco con gato, que llegaba a producir hasta 6 ml kilogramo hora. Entonces, en este caso, se tienen que reponer esas pérdidas para que obviamente el gato no se vaya como a descompensar. Y en este caso también se recomienda la fórmula que ponemos ahí, que sería igual el peso elevado a la 0,75 por 80 entre 24 para la terapia de mantenimiento. En lo que es el manejo de la hipercalemia. En fluidoterapia no solamente poner líquidos y ya se llevan todas estas consideraciones, pero para mí creo que lo más complicado es manejar justamente esta diuresis post-obstructiva, porque si está con poliuria, sí, regularmente son pacientes que entre más líquidos demos van a orinar más, entonces no es de, produjo 6 mililitros kilogramo hora, entonces le voy a meter exactamente la misma cantidad, más su terapia de mantenimiento, más esto y esto, porque entonces vamos a seguir aumentando los líquidos en este paciente. Hay que saber que sí, inmediatamente tenemos que dar una terapia de fluidos en contraste con producción de orina, ingesta, dan muchas veces alimento húmedo, más el agua que está tomando ese paciente, e inclusive se debería de contabilizar los medicamentos en consistencia líquida que estamos administrando, para tener un conteo total de cuántos líquidos estamos administrando en este paciente.
Si vemos que a pesar de tener una terapia de mantenimiento, supongamos más X porcentaje de deshidratación, que es como le estamos viendo al paciente, sigue deshidratado y vemos que está produciendo más orina, debemos de subir esa terapia de líquidos. ¿Hasta qué punto? Hasta donde veamos que ya nuestro paciente está normovolémico, entonces tenemos que ir bajando esta terapia de líquidos. ¿Cada cuánto, Pau? Eso lo vemos. Como despertando, Claro, Cada 12 horas, no, de ir bajando por porcentaje. cada 6 a 8 horas y se recomienda ir bajando un 25% de la totalidad de líquidos, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque a veces, ¿qué hacemos? Decimos, nuestro gato está hidratado, le quito todo, o sea, le quito el mantenimiento, perdón, de deshidratación o el aumento que le estoy dando justamente con mi producción de orina, ¿sí? Entonces, son gatos que tenemos que manejar con mucho cuidado. Para mí, uno de los principales manejos, y es como la lista, digamos, de tratamiento que damos en estos pacientes, es un buen manejo de terapia de líquidos. Si no estamos haciendo eso, vamos a continuar con nuestro gato deshidratado, y entonces sí, ya con el daño que tiene previamente, nosotros ocasionamos iatrogénicamente con curia renal aguda. ¿Por qué? Porque no estamos hidratando bien a nuestro paciente. Entonces, este manejo es sumamente delicado. Más allá que son unos haces en colocarse en los alimentos. Esto es el reto que hay que hacer. Esto en conjunto con la siguiente diapositiva, ¿no? Y bueno, lo que iba como a añadir es que también, digamos, como tener en cuenta que normalmente como que los pacientes entran y se utiliza la cateterización y durante las primeras horas puede que vaya como a producir como mucha cantidad de orina, más que todo porque traen como mucha cantidad de orina, digamos. Entonces no confundir eso de que está perdiendo mucha orina, sino que al inicio puede que tenga mucha cantidad o mucha producción de orina y lo mejor sería como que lo vaya reduciendo, digamos. En lo que es la parte del manejo de la hipercalemia, bueno, lo primero es los cambios que podemos ver en el electrocardiograma, que pueden darse varios cambios y esto de acuerdo al grado de hipercalemia que tenga el paciente. Pueden haber desde ondas T picudas, incluso pueden desaparecer. También puede haber ensanchamiento del complejo QRS o ya en casos ya, ¿verdad?, muy avanzados, incluso cercanos a la muerte, fibrilación. En cuanto a lo que es el manejo de la hipercalemia, se utilizan, usualmente nosotros acá utilizamos principalmente lo que es el gluconato de calcio, que hay que saber que el gluconato de calcio no nos va a bajar los niveles de potasio, pero sí es un cardioprotector, y se utiliza principalmente en casos donde hay hiperpotasemia grave, hay bradicardia y cambios en el hemograma como estos que hablábamos. El gluconato de calcio se administra lentamente, más o menos en unos 2 a 3 minutos, mientras siempre se esté monitoreando con el electrocardiograma. Y lo que es la parte de la dextrosa se administra en bolo de 1 ml por kilogramo. También esto depende del grado de hipercalemia, si es moderado, si es severo, pero usualmente se utiliza 1 ml por kilogramo. Esto provoca la liberación endógena de insulina y provocando la translocación intracelular de potasio plasmático. La insulina lo que hace es acelerar este proceso. La insulina moviliza el potasio hacia el interior de las células, por lo que las altas concentraciones de insulina disminuyen la cantidad de potasio presente. Para aquí todo un paso, porque si ustedes consultan la literatura, antes de administrar dextrosa con insulina, te ponen primero que solamente dextrosa. En mi experiencia con hipercalemia graves no ha funcionado. O sea, yo ya me voy directamente a dextrosa con insulina porque pierdo mucho tiempo con eso, ¿no? Una observación importante que me hicieron por ahí ahorita es que el meloxicam, chicos, recuerden, la dosis de gato es distinta a la de perros. Por favor, cada medicación que ustedes utilizan deberían de estar consultándola por el PROMS. Yo sé que es muy básico lo que estoy diciendo, pero a veces se nos pueden ir, a veces tenemos muchas cosas en mente, entonces por favor corroboren estas dosis antes de aplicarlas, porque la dosis de meloxicam gatos inicial 0.15. 0.1, ¿no? Inclusive a veces se ha visto ya en dosis largas 0.05 miligramos por kilogramo, depende de estos casos, ¿no? Y además las dosis pueden cambiar. Por ejemplo, hay veces que en literatura nueva o evidencia nueva le cambio a la dosis. Hay dosis que yo manejaba hace 3 años que ya nada que ver. Entonces siempre es importante estar revisando, porque de repente cambian las dosis y es así.
Luego esto es similar, pero es por si lo desean buscar también, está en el libro El Silverstein en la carpeta de UCI, para que lo tengan ahí a mano. Bueno, perdón. De este cuadrito de acá, seleccionamos como en flechitas rojas la dextrosa y el gluconato de calcio. Las otras todavía no las estamos utilizando para que no las vayan como a considerar. Serían solo esas tres, digamos. Bueno, pero ¿van a hablar del bicarbonato? No. No van a hablar nada, no. Ok. Está utilizado, en la literatura se puede usar el bicarbonato de sodio, sin embargo, actualmente no lo usa, está contraindicado utilizarlo en este hospital porque estos gatos regularmente tienen acidosis metabólica. Entonces, si nosotros no sabemos qué grado de acidosis metabólica está teniendo y damos un bicarbonato de sodio que se produce lo contrario, vamos a mejorar. Así es. Hay algo muy claro en medicina de emergencias, es que no te matan las alteraciones, sino que te matas el pH. Y que creen que el pH es lo que mejor medir en nuestro hospital, pero no tenemos un caso material que podamos estar manejando. Entonces, sí está indicado el uso de bicarbonato siempre y cuando podamos medir el estado ácido-base de nuestro paciente, si no, queda completamente descartado. Y el uso de la terbutalina, que nosotros estamos utilizando la salbutamol, ¿no? Tiene ahí como un análisis interesante dentro de los últimos estudios. No, creo que hasta la fecha no hay un estudio que demuestre que tenga mejor efecto el salbutamol que la terbutalina para el uso específicamente de la translocación de potasio dentro de la célula. Entonces yo no sé si realmente el uso de salbutamol está siendo lo más adecuado. Exacto. Entonces, hay que estudiarlo, porque también hay estudios donde dicen, pues, creo que sí funciona y muy poquito, pero no sabemos cuánto. Sí, además, entonces, si utilizamos dos formas de bajar el potasio al mismo tiempo y no lo medimos acordemente, podemos tener cambios electrolíticos muy importantes. Y además, con respecto al bicarbonato de sodio, muchas veces solamente la terapia de fluidos, la sustracción, esa misma acidosis se va a corregir por sí misma. Entonces, si ustedes llegan y tienen una causa que perfectamente pueden corregir y encima le ponen el bicarbonato de sodio, van a generar una alcalosis metabólica y astrogénica y también lo van a matar al paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, no es que no se pueden usar, es que, como dice Jiménez, tenemos que tener la evidencia y el apoyo de la literatura que nos diga que usemos. Pues por eso solo están señaladas las que están en rojo, que ya sabemos que funcionan. Y así. ya de tarea buscarse en el país hay terbutalina, no sé. No sé si existe. Creo que sí se consigue. Sí, entonces sí estaría interesante. Porque ese es el único que realmente está con, o sea, digamos, con evidencia médica, ¿no? Pero bueno. Pero recuerdo una vez que el doctor Cartín me regaló una ampolla de terbutalina y decía 1989, y bueno, mira, yo nací en el 89. Bueno, ahora tírate. Listo, gracias. En lo que es la cistocentesis descompresiva, está indicada en algunas situaciones, especialmente cuando tratamos de colocar una sonda urinaria y no se puede realizar, se podría considerar. Entre los beneficios potenciales incluyen el vaciado de la vejiga urinaria para aliviar el dolor, facilitar lo que es la retrohidropulsión del material obstruido, disminuir la presión intraluminal de la vejiga, mientras muestras no contaminadas mediante citocentesis para análisis de orina y cultivo. La desventaja, y es muy importante tomarlo en cuenta, el riesgo de uroabdomen que podemos provocar en este paciente. Entonces, tiene beneficios, pero también un riesgo bastante importante. En lo que... Nada más también, no sé si investigaron acerca de la derivación. Hay un procedimiento que es... se me olvida el nombre, pero es como una cistocentesis, cuando no puedes desobstruir a una mascota, pero lo que le pones es como, en lugar de una aguja, un catéter, y le metes una sonda urinaria de gato en la vejiga. O sea, es un procedimiento que se llama derivación, lo había hecho el doctor José Juan, la vez que vino.
pero bueno, nos queda tarea. Okay. En lo que es el procedimiento anestésico, para lo que es la cateterización de estos pacientes, se puede considerar cuando tenemos electrolitos normales, butorfanol, dexmedetomidina, ketamina intramuscular, también se puede utilizar metadona, en conjunto, igual que intramuscular o intravenoso, pero si se utiliza intravenoso en dosis más bajitas. Y en lo que son pacientes con electrolitos alterados, se considera el butorfanol, midazolam y ketamina intramuscular. En casos en que no están relajados o que no logramos que se relajen lo suficiente con estos medicamentos, se puede considerar anestesia inhalatoria, siempre, en todos los casos, con soporte ventilatorio y o oxigenoterapia, con mascarillas o en casos arriesgados, considerar intubar al paciente. Después viene la parte de lo que es el manejo previo, que sería ya la función de él o la asistente. Es importante, bueno, como siempre, ¿verdad?, la preparación del instrumental y el material que sea necesario. También en el caso de la sujeción para la colocación o del catéter urinario. Conectar el monitor para el monitoreo de los parámetros, la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la saturación de oxígeno. También, digamos, no solo conectar el monitor y desentenderse, sabemos que a veces las máquinas pueden fallar, entonces sí es importante también hacer un monitoreo por medio de la auscultación de la respiración y la frecuencia cardíaca y tener también en cuenta las presiones, la temperatura y las membranas mucosas. Y en estos casos que, como mencionábamos anteriormente, puede haber hipotermia o hipertermia, entonces es importante el calentador o las compresas frías o algo que me ayude para poder controlar la temperatura y seguir con el monitoreo de la terapia de fluidos durante el procedimiento. En lo que es la cateterización, tenemos... Recuerden que son gatos chocados, entonces siempre tenemos que tener a la mano todo el equipo para, en caso de que este paciente entre en parada respiratoria, tenerlo ya a la mano, no correr atrás para que esté ahí, ¿sí? Y ya tener el tubo medido, el laringoscopio, absolutamente todo para llevarlo en la BU. Eso lo tengo. Ok, pero eso va como ahí, ¿no? El manejo previo tiene que ya estar todo preparado. En lo que es la cateterización tenemos dos opciones, me parece a mí, tanto hacerlo de forma inmediata, o sea, solamente hacer la desobstrucción y no dejar catéter, no dejar cateterizado al paciente, que son en casos pues donde la obstrucción es más leve o que no hay ciertas alteraciones que ahorita vamos a ver, podemos optar por esta opción. Lo que es la cateterización intrahospitalaria, en el que le dejamos la sonda urinaria por varios días, básicamente lo utilizamos en pacientes donde hay una azotemia grave, en casos donde hay diuresis posobstructiva, donde hay distensión grave de la vejiga o incapacidad para orinar. Los propietarios nos dicen, bueno, no está logrando orinar del todo, se considera una orina muy anormal, muy hematúrica o donde hay cálculos quísticos. Y bueno, ya viene... regresar un punto, ¿no? O sea, importante también, y de hecho creo que lo hablamos un poquito, o sea, el tema de la cateterización durante la hospitalización, aparte de estos valores que dijo, una es tiempo, ¿no? Es diferente a que me diga el propietario, híjole, lleva 2 horas en la que veo que no puede orinar y antes de eso se orinó, ¿no? Probablemente es un pequeño taponcito y todo bien, no necesito cateterizarlo. Y 2, exactamente. Y verificar, no sé si te lo voy a mencionar, no. Verificar si no hay otra causa de obstrucción, si lo van a mencionar. Sí. Ok, entonces no me meto ahí. Y otro importante, que eso es un factor pronóstico que también lo van a mencionar al final, es si ya pasó por otras zonas de otro médico. ¿Sí? Regularmente, si ya fue atendido en otro centro y lo cateterizaron, etcétera, regularmente es un enano que sí vamos a tener que lanzar ya una sonda por más tiempo. Y bueno, en la parte del material requerido, que era lo que decía Jimmy ahorita, eso es importante como prepararlo desde que llega el paciente, digamos, como para tenerlo todo listo en el caso de que se vaya como a hacer la cateterización, que en este caso sería la sonda urinaria,
que la que se maneja acá en el hospital es la Tomcat, los guantes estériles, gasas, jeringa de 3 y 5 ml, un catéter azul, un riñón, la sutura de nylon 3.0. Es importante de 3.0 a 4.0 era, ¿verdad? Ajá, esto más que todo para que no vayan como a mutilar ahí el prepucio, digamos. Instrumental y quirúrgico básico, que ya sería como el portaobjetos, tijeras y lo que vayan a requerir para la sutura. Portagujas, sí. Tubos para colectar la muestra, que en este caso se recomienda el tubo blanco en el caso de que ya se vaya a mandar para urianálisis. Tapón de parina, gel estéril, la lidocaína estéril, que es para la anestesia local, no es como que ocupan demasiado, podría ser nada más como de 0.1 a 0.2, digamos, por mucho. Solución salina estéril, también el tubo endotraqueal, laringoscopio, la jeringa para insuflar y la máquina de anestesia. En el caso de que sea necesario, si hay que hacer oxigenoterapia. Aquí que sí, creo que es importante mencionar por lo del tapón de parina, es que pues no estamos, al menos de mi parte, y creo que todos no estamos usando lo que es el circuito cerrado, digamos, con la bolsa recolectora, porque sí hemos visto que en ocasiones pues no baja la orina y empieza, no está, decimos que no está produciendo mucha y realmente pues la vejiga está llena y no está bajando la orina. Y el cortar ¿es el cáncer? Sí. En muchas ocasiones, ahí sí hay hay varias maneras de hacer esto. Hay veces, hay gatos que no permiten que les estén quitando el tapón y así. Y también uno podría argumentar que quitar el tapón y estar metiendo la jeringa es algo que es poco limpio. Y además hay un trayecto más corto desde ahí la pura entrada del pene hasta afuera, que si fuera simplemente, que tiene que transcurrir todo el venoclisis, la dichosa bacteria. Y a veces la manipulación les molesta, y algunos que no se dejan. Entonces, yo lo que diría es que depende de la mascota. Hay veces que también se pueden poner hasta extensores de vía. Y que al final del extensor de vía va el tapón. Haciendo no está manipulándole el pene, quitándole el tapón cada vez. Y lo está haciendo como desde un poquito lejitos, menos estrés para el gato. Y de igual manera lo estamos contabilizando. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que a veces los infusores que manejamos nosotros, ellos tienen la camarita de infusión, tienen un filtrito blanco. En algunas ocasiones eso, uno lo conecta a la bolsa, bajan las orillas, no hay ningún problema, y llega un punto en que ese filtro se tapa. Y entonces al taparse ese filtro deja de salir la orilla. Entonces a veces es un asunto simplemente del mecanismo o el método que estamos utilizando. Y con simplemente el shipar y que el filtro se caiga, ya sigue saliendo la orina normalmente. Creo que lo vimos un día de estos. Y así, entonces hay que, el mecanismo de recolección depende del tipo de mascota y el carácter que tenga, ¿verdad? Y nada más quería hacer la observación. Fíjense que dice el estéril, lidocaína estéril, no lidocaína de la que está aquí desde que se abrió el hospital, en estéril, ni gel de ultrasonido todo cuerpo y lleno de trasero. Eso no es estéril. Si utilizamos ese tipo de insumos para desbloquear a una mascota, le estamos metiendo bacterias que van al gimnasio. Y eso puede ser un problema. Estéril. Y ya después lo que es el procedimiento de la cateterización urinaria, el primer paso sería la tricotomía de la región perianal, para después hacer una limpieza con clorhexidina, y en este caso ya se podría poner lo que es la lidocaína estéril, esto para que pueda como adormecer un poco y no vaya como a molestar tanto al paciente. Después es importante lubricar la sonda urinaria, tampoco hay que poner una cantidad exagerada, con un poquito que puedan poner en la punta ya les puede ayudar. Y después hay que exponer el pene mediante un masaje peneano,
y avanzar la sonda urinaria despacio para evitar el traumatismo. En este... Con este masaje en el pene muchas veces sacamos estos taponcitos, entonces siempre es súper importante primero hacerlo, porque después de esto vemos que orina. Yo ahí probablemente, si veo que está orinando con buen flujo, lo que hago entonces sí ya es tomar, por ejemplo, un estudio radiográfico para cerciorarme que no tenga urolitos. En caso de que no lo tenga, y de nuevo, entendiendo que es un paciente que con las indicaciones previas de no lleva mucho tiempo obstruido, es la primera vez que se obstruye, etcétera, pues probablemente no voy a colocarlo en urinario, ¿no? Pero es importante como que llevar esta valoración y este consentimiento de caso. Hasta a veces en una estabilización inicial, si uno le hace así en pedacito, sale el tapón. Exacto. Bueno, en este caso, la parte, el paso número 6 era avanzar la sonda urinaria despacio, y es importante enderezar la flexión del pene. En caso de obstrucción se puede utilizar la hidropulsión, ya sea con, bueno, recomendable con el catéter. Se van a la zona de espacio evitando, sí, pero ¿cómo agarras el pene? Si tú agarras el pene y nada más lo expongo y lo dejo en esa misma posición, va a ser muy complicado sondear al paciente. Lo que se tiene que hacer es agarrar el pene y ponerlo horizontalmente, ¿sí? Para poder introducir. Eso es a lo que se refiere con la flexión del pene. Evitar esta flexión, ¿sí? Como que jalarlo en la dirección de la cola. Exactamente, porque si ustedes lo van a introducir esa zona así, no lo pueden, tienen que enderezar el pene para evitar esta flexión, y entonces en caso de obstrucción, entonces se recomienda la hidropulsión, y puede ser con el catéter azul y la jeringa de 3 ml. Tampoco es como que se ocupa una jeringa muy grande, y el catéter también puede ser como lubricarlo levemente. Una vez introducida la sonda, se utiliza el tapón de Parina o el sistema que se vaya a utilizar. Y al fijar la sonda, se recomienda fijarla mediante 3 puntos, y es importante no apretarlo demasiado para no necrosar el pene. Después de fijarla, sacar toda la orina, y se recomienda realizar un solo lavado con la solución estéril, solución salina. Y bueno, la cantidad de orina que se saque en esa ocasión sí es importante como tenerla en consideración y mejor contarla. Y por último, importante colocar el collar isaberino cuando ya el paciente esté como despierto o despertándose, siempre como bajo vigilación, digamos, en este caso. ¿Y qué más se me va? A veces es de valor cambiar la sonda. Digamos, si es una sonda que está como solamente y hay demasiado sedimento, cuando ya usted quitó la obstrucción y ya peleó con esa sonda, que a veces la sonda se quiebra, o a veces esta sonda se ve que tiene muchísimo sedimento, y luego hablaremos de si realizar unos lavados, ¿no? Pero a veces es conveniente desbloquear como una sonda, y ya una vez que está desbloqueada, ponemos una nueva. A veces inclusive se puede desbloquear con una 3 y luego poner una 4. Pero igual depende de cada caso. Y bueno, en este caso vamos a mostrar como un video que sería más como de demostración. Ya la última parte la voy a quitar porque en realidad es como el paciente felino nos llega a consulta. Su propietaria nos cuenta que desde hace 2 días no puede orinar, presenta decaimiento e inapetencia. Se procede a realizar una ecografía exploratoria, donde observamos una vejiga distendida con contenido de urolitos. Previa sedación del paciente ¿Qué ven ahí? Ajá. Sí, eso es como también la parte, como la parte, ¿cómo se dice? O sea, como considerar todas las indicaciones que hemos dado o las recomendaciones que hemos dado, y obviamente ver esa parte, porque en realidad sí buscamos como videos y literal casi que todos eran así. Entonces... procedió a colocar una sonda Tomcat.
Es la enfermedad más común que afecta el tracto urinario en los gatos machos, y tiene probabilidades del 50% de recurrencia. Se produce por el taponamiento de la uretra por sustancias mucosas y cristales de estruvita, magnesio, amoníaco, fosfato. Los principales signos son orinar frecuentemente, dificultad para orinar con obstrucción parcial o total de la uretra y el paso de sangre en la orina. El tener dificultades para orinar puede confundirse con estreñimiento. Es importante resolver la obstrucción tan pronto como sea posible cuando se tenga sospecha de esta enfermedad, porque pueden ocurrir obstrucciones que afecten los riñones y produce la acumulación de sustancias tóxicas en el torrente sanguíneo. La pérdida de tejido funcional de los riñones podría ser irreversible. Este fue el más corto, nosotros duran como 20 minutos, entonces es como algo demostrativo. Bueno, ya es como la parte siguiente del video, que es como cuando ya sacan la orina. Entonces, el procedimiento debe ser un procedimiento fácil, que se refiere a que las funciones orgánicas deben estar estables, una anestesia aprobada, completar el diagnóstico, indispensable extender el pene, y LIF, que sería no empuje. En cuanto a lo que es el manejo post-desobstructivo, bueno, hay que hacer medición o idealmente hacer medición de electrolitos al menos cada 24 horas como mínimo, principalmente por el control de lo que es la hipercalemia. El monitoreo de la producción de orina, puede haber injuria renal en algunos casos, diuresis post-obstructiva, que ya hablamos. Hay que tratar de lograr una normohidratación. Entonces, sí ajustar la terapia de líquidos un 25% cada 12 horas, que ahora lo mencionábamos también. Una vez resuelto, lo ideal es que se vaya quitando el catéter urinario en 72 horas, pero hay pacientes en los que se puede quitar antes, y esto depende del color de la orina, de la producción, de la hidratación. Eso hay que irlo valorando, pero se puede llevar hasta 72 horas. El control del dolor es muy importante, que también ya lo hablamos, y en algunos casos que se haya determinado que es necesario el uso de antibióticos, pues se tendrían que llegar a utilizar. Ya después viene lo que es los cuidados de la enfermería, que es importante que el entorno sea como agradable para el gatito, porque normalmente ellos están acostumbrados a como a sus cosas, ¿verdad? Entonces no se van a sentir seguros y va a estar afectando también su comportamiento y en este caso su fisiología, porque van a estar otra vez más estresados, ¿verdad? Entonces las condiciones enriquecidas permiten a los gatos adaptarse a su entorno y sentirse más seguros en su espacio. Entonces es importante como darles un lugar para esconderse, que normalmente lo que utilizamos acá en el hospital son las cajitas de cartón, pero es importante como que no sea o ni muy pequeña ni muy grande, ¿verdad? Porque es como muy grande ya obstruye toda la jaula y muy pequeño se va a sentir muy incómodo. Entonces sí, sería tal vez como una cajita de cartón. Después la ropa de cama, o en este caso las cobijas que utilizamos también, es cubrir como una parte de la jaula. Normalmente ellos les gusta como que también tengan su olor, y eso puede ayudar como a que reduzcan un poco como el estrés. Entonces en ese caso tal vez se pueda como, no sé, pienso yo, como decirle al dueño tal vez que traiga como una camisa que sepa que se va a botar o se pueda romper, lo que sea, pero que le ayude como al gatito a sentirse como más ambientado, porque no podemos recibir cosas, pero por eso decirle como que se puede como romper o algo así. Y también, digamos, no hay como que estarle cambiando las cobijas a cada rato, porque el punto es que agarre como el olor de él. Pero si está sucia, entonces sí, en ese caso sí se tendría que cambiar, o en algunos casos tal vez no está sucia y nada más tiene como la arenilla ya después, digamos, de que no están obstruidos, se les puede utilizar la litera con arena y a veces solo queda la arena, entonces se puede nada más sacudir y seguir utilizando la misma cobija.
La comida y el agua, es importante proporcionar la comida habitual del gato y colocarla como en la parte trasera, lo más cerca posible de la cajita para que él no tenga que trasladarse como al frente y esté más expuesto y se sienta más inseguro. Y lo que es la caja de arena, se recomienda colocarla como en la parte de adelante, entonces, y también estarla poniendo como a ratitos también para que ellos no se vayan a sentir incómodos con tanta cosa en la jaula, más que todo que las jaulas son pequeñitas, entonces también para no estresarlos por ese lado, y se puede como, se recomienda también ponerlos como despuesito de que ellos comen o toman agua, más que todo como para crearles una rutina también. Ahí en comida y agua, perdón, en la diapositiva anterior, importante para los médicos que ingresan a estos pacientes, no pongan sede inmediatamente, esos alimentos regularmente se van a casa. El tema es que acá, si damos ya un alimento medicado y lo asocian con un mal manejo, con un alimento cuando están estresados, no lo van a comer en casa. Entonces, preferentemente damos alimento que sepamos que les puede gustar, ¿no? Eso sí, ojalá dieta húmeda, en la mayoría de los casos, evitando estos alimentos medicados. Estos alimentos medicados ya los mandamos a casa. Sí. Y la puerta se recomienda cubrir como una parte de la puerta, se puede tal vez como cubrir como un 75-50% de la puerta para también no taparlos como del todo y que como un 50-75%. 50-75%. Y también, obviamente, para tenerlos vigilados, ¿verdad? Otras indicaciones, se puede utilizar la música o ponerle música cat friendly y alguna atención adicional en los casos que se dejan y son como más relajados, se puede como estar cepillando o estar chineándolos y bueno, importante eso, que casi siempre sea una misma persona, al menos en nuestro caso cambiamos mucho de turno, pero por lo menos que durante el turno sí sea una sola persona para que él se pueda sentir más confiado. Y bueno, los factores fuera de la jaula en hospitalización, entonces sí hay que tener cuidado con las luces, hacer como una iluminación rutinaria. Se puede tener como, digamos, como durante el día la luz encendida y tal vez en la noche tenerla apagada, a menos que ya se le tenga que hacer algún tipo de manejo, y esto para que ellos sigan sintiendo como esa familiaridad. Los ruidos, que obviamente sean niveles mínimos, que no se vaya como a alterar mucho el ambiente dentro de, en este caso, la hospitalización de gatos. Los olores, que se recomienda disminuir olores que podrían resultar estresantes, tal vez no perfúmenes demasiado fuertes o entrar con olores muy fuertes al área. Y las temperaturas, que normalmente ellos están acostumbrados a ambientes y cobijas cálidas, obviamente depende de la temperatura del paciente, ¿verdad? Y la rutina diaria, que sería como todo lo que he mencionado anteriormente, y lo más importante, el manejo cat friendly. En cuanto a lo que es el tratamiento post-hospitalización, o sea, cuando ellos van a casa, se puede utilizar AINES como mínimo de 5 a 6 días, tomando en cuenta si se utilizó en hospitalización. No es que se usó, no sé, que estuvo internado 3 días, se utilizó AINES por 3 días y se lo vamos a mandar 6 días, sino en total. La dosis de meloxicam se puede utilizar a 0.05 miligramos kilo estos días. Se le debe indicar al propietario que si nota que vomita, que no quiere comer o que tiene diarrea, mejor traerlo nuevamente al hospital. Importante lo que es la modificación de la dieta. A partir del diagnóstico, la dieta debería de ser 100% húmeda, pero sabemos que no siempre es así. Hay gatitos que de todo no les gusta la dieta húmeda, entonces pues tenemos que acoplarnos un poco a ellos también, pero lo ideal sería una dieta 100% húmeda. Si no es posible, entonces aumentar el consumo de agua mediante fuentes, aumento del número de bebederos o añadiendo agua a la dieta seca. Y modificarlo de acuerdo al resultado del urianálisis. Acá le estamos haciendo promoción a Hills, con los principales pues, alimentos. Tenemos estas opciones que hay que tomar en cuenta las necesidades de cada uno. Por ejemplo, el Urinary Metabolic en gatitos que están con sobrepeso, pues se puede considerar. También el CD-Stress o el SD, que hay que tomar en cuenta que no es un alimento de uso permanente, se debe usar máximo hasta 6 meses. En lo que son los relajantes uretrales,
¿Por qué elegimos Kills en este momento? Porque es el que tiene mayor variedad de alimentos, pero si ustedes se meten a cualquier casa comercial van a encontrar un montón. Solamente, por favor, antes de administrar cualquier alimento medical, fíjense bien en las recomendaciones. Uno, ¿para qué es ese alimento y cuánto tiempo pueden administrar? ¿Y en qué casos? ¿No? O sea, porque a veces indiscriminadamente mandamos alimento para problemas urinarios, cual sea el caso, y no es lo mismo. Entonces sí es importante que podamos definir eso y que tengan muy claro, sobre todo los tiempos de administración de estos alimentos, porque hay unos que sí se pueden dar cada por vida y hay otros que definitivamente no. Eso también vale la pena revisar cada casa comercial. Elegimos Kills porque es como que tiene de una sola marca varias presentaciones y es interesante analizarlas, ¿no? Y es fácil de poner. Sí, sí. En lo que son los relajantes uretrales, bueno, nos faltó, hay como un error en la diapositiva de que nos faltó la dosis del Prazosin. Y es Prazosin, el Prazosin es la casa comercial. El medicamento es Prazosin. Sí, no sé por qué faltó acá la dosis. Ese pues se utiliza cada 12 horas por 2 a 3 días, pero lo que nosotros usualmente usamos es la tamsulusina. Acá dice dosis 0.1 miligramo kilo por gato, pero en el PLOMS yo encontré de 0.04 a 0.006 miligramos por kilo, una vez al día. Lo que es por kilo. Se sabe que la tamsulusina sí tiene un efecto o de acción más larga, ¿verdad? Más fuerte. Que la tamsulusina tiene un efecto como más a largo plazo, y la evidencia de la eficacia realmente está un poco limitada, pero sí se sabe que podría facilitar el paso de lo que son los urolitos y también para tratar la obstrucción urinaria funcional y el espasmo uretral post-obstructivo en gatos. Y bueno, la modificación del entorno, eso es como lo que se recomienda también en casa. El estrés no es la única causa inicial, pero sí es como un responsable de que el problema perdure, ¿verdad? Entonces es parte del tratamiento que se requiere en casa. Está la feromonoterapia, que serían como obviamente el uso de feromonas, como el Feliway, los rascadores, ver si se puede como aumentar el uso de rascadores para que ellos puedan como desestresarse más y que les vaya a gustar, ¿verdad? No es como llenar la casa de puros rascadores. La terapia de juego, ver si tal vez se puede como activar más esa parte. A veces hay algunos que más que todo pasan como más como dormidos y demás, entonces tal vez como ver si se pueda como aumentar esa terapia. La comida indicada que realice el doctor o la doctora, y dentro de la dieta también el uso de glucosaminoglicanos, y la bandeja de arena se refiere a que es importante decirle al propietario o a la propietaria si es un gatito, es prácticamente 2 areneros por gatito. Y el manejo de conflictos con otros animales es súper importante para evitar aún más el estrés. En lo que es el pronóstico de estos pacientes se tienen que tomar varias cosas en cuenta: la hipercalemia presentada, acidosis, si es un gatito obeso, si es reincidente, o sea, si varias veces que ha tenido el mismo cuadro, y considerar la uretrostomía personalmente como última opción. Creo que pues muchas veces tomamos esta decisión y creo que puede traer más bien malas consecuencias al paciente. Entonces muchas veces si no hemos hecho, o si el propietario mejor dicho no ha hecho los cambios que le hemos recomendado en cuanto a manejo de su entorno, su dieta y todo esto, y tomar en cuenta la uretrostomía, puede que lo estamos haciendo prematuramente y no se ha hecho un manejo adecuado de forma previa. Y como lo que mencionaba Jimé también, dentro del pronóstico nos faltó mencionarlo ahí, y también como el manejo previo en otra veterinaria o con otro doctor o doctora, ¿verdad? Entonces eso también va a influir en nuestro pronóstico. Y ser muy claro con los propietarios, porque muchas veces no les decimos que esto puede volver a pasar o que si no hacen los cambios que tienen que hacer va a volver a pasar. Entonces sí hay que ser como muy claros con el pronóstico y decirles qué pueden esperar en estos casos.
Esta es una revisión de artículos científicos, por si desean buscarlos. En este específicamente se habla de que más de la mitad de los gatos con FLUD presentaron 2 o más episodios recurrentes, independientemente de etiología identificada, y que no se puede asumir que la causa sea la misma en los diferentes episodios. Entonces, que tengan varios episodios de obstrucción no quiere decir que en todos vaya a ser exactamente la misma causa. Acá, básicamente lo que habla es que aproximadamente un 9% de los gatos, se hace un estudio de lo que es el SDMA o la medición de SDMA con urea, creatinina, potasio, y un 9% de los gatos continuaron teniendo niveles elevados de SDMA después de 48 horas de tratamiento en comparación con lo que es la creatinina. Esto sugiere una sensibilidad ligeramente menor del SDMA, pero no excluye la posibilidad de valores congruentes y normalizados después de un periodo de evaluación más largo. Entonces, chequen, ¿no? Porque a veces dicen, y mandamos SDMA a pacientes expertos o no, que estamos sospechando de injuria renal aguda. Mi respuesta basada en este artículo sería no. Ahora, que es importante de no hablar con los propietarios, si le puede pasar, sí, ¿no? Entonces, más adelante lo tendremos que estar evaluando, pero no es, por lo tanto, una prueba de base, ¿no? Que nosotros vamos a sugerir cuando ingresemos a estos escenarios. Sí, inclusive uno pensaría, bueno, ¿cuánto tiempo dura un riñón que presentó una injuria renal aguda en recuperarse? No son 48 horas, son 15, 7, 15 días, o más. Depende del grado de injuria que haya tenido. No tiene sentido hacer esa medición tan temprana. Este otro estudio, lo que hablaba del uso de la tamsulusina, el objetivo fue medir los cambios en los parámetros urodinámicos y la presión arterial en 5 gatitos machos antes y después de la administración de tamsulusina por vía oral, y se demostró pues que no hubo hipotensión en ellos con el uso a dosis de 0.1 miligramo por gato cada 24 horas. O sea, ¿generó hipotensión? No. Claro. No generó. Perdón, esto escuché mal. Este otro estudio básicamente habla de lo que es la cistocentesis descompresiva, que se ve que no mejoró el tiempo de la colocación del catéter urinario ni la facilidad tampoco en el momento de la cateterización urinaria. Entonces realmente no marca mucha diferencia en cuanto a esto, lo que es la cistocentesis descompresiva. Por lo tanto, nuestra recomendación es que evitenla, o sea, no tendríamos por qué estar haciendo estas cistocentesis y más que nada, si en caso de que se hagan, a veces, ¿dónde se hace esta cistocentesis? Es muy importante. Porque si dan en un punto donde no es, os abdomen. Sí, inclusive, digamos, si ustedes tienen la vejiga, digamos que esta es la vejiga, permiso. Esta es la vejiga, este es el culo de la vejiga y esta es la oreja. Ustedes llegan y pinchan acá y van esa vejiga se va desinflando, se va a ir haciendo hacia acá. Entonces la vejiga se va a ir desinflando se va a seguir la boca. Una cistocentesis, ustedes la tienen que hacer en dirección hacia el trígono de la vejiga, para que cuando la vejiga se vaya desinflando, se va a ir desinflando acá, no es necesario que sirva. Okay. Y entonces no se va a salir conforme se vaya desinflando no, vaciando la vejiga, no se desinfla, porque no tiene aire. Okay. Es importantísimo, como dice Juanca, sé que es un logro, pero eso no es tan obvio, en línea media, por favor. O sea, yo he visto que lo hacen cuando, no sé, ponen ahí con los ángulos, lo hacen de ladito, es por línea media, es de manera por una línea media, ¿no? De todas maneras, aquí más que nada queremos como evidenciar el uso a veces de medicamentos como inclusive la tamsulusina, ¿no? Con una discrepancia de dosis, con una idea de sirve o no sirve, a largo plazo, ¿no? Lo mandamos desde aquí, estamos disfrazando al gato desde aquí con pastillas, con esto, con ello, que vale la pena. Para mi punto, no, mi criterio médico, actualmente con la evidencia que tengo, me dice que no. Igual la cistocentesis descompresiva, ¿no? Claro, está como opción, ¿verdad? Pero no se manda en todos. No, y de errores se aprenden. O sea, yo tuve un gato que no podía sondearlo. De hecho, se me pasó en San Antonio pasado. Y no podía sondearlo, estaba demasiado pletórica la vejiga. En el momento en el que introduzco la aguja, literal, toma 2 o la toma.
A mí me pasó. Entonces sí les recomiendo tener mucho cuidado con esto, porque normalmente fue algo mínimo y solamente la vejiga cicatrizó, no hubo necesidad de entrar a cirugía, pero sí causó un abdomen secundario. Entonces... Pero todo el resto de la gente está conectado. No ha habido desconexión. Bueno, no, tienen que cambiar los Sobre el estudio, indica que los gatos machos con sustancias urinarias no tenían repercusión en nuestra presentación. Se encontró que la incidencia general es de más o menos un 3%, que es decir, en los mayores casos no hay presencia de bacterias, no hay necesidad en la mayoría de los casos de utilizar con antibiótico sino acá, básicamente, indicando lo que es la regresión psicológica, que se dice que lo que se encontró la regresión perfecto y donde había más posibilidad, era la que se puede comprobar, hubo una grave también tuvieron gatitos de acidemia, azotemia, hipopotemia, hipopotemia, y se vio que en gatos con diversos muy importantes tuvieron más o menos más que en gatitos donde no pasó. Acá hablamos sobre los aspectos de la hipercalemia, las estrategias de tratamiento para reducir el potasio utilizadas para controlar la hiperglucemia moderada para gatos machos con construcción, lo que ya hablamos ahora, lo de la dextrosa, el uso de calcio y demás, para la hipercalemia. ¿Puedes compartir todo lo que tenía porque ya regresó la semana? No sé. Otro estudio fue evaluar el efecto de la dosis dentro de la sobre la construcción de recurrente. El lavado no se ha visto estructuralmente si hay realmente cambios si estamos lavados o no influye Ahora, esto es lavados intermitentes durante la hospitalización, luego ponen lavar cada 8 horas, cada 12 horas, no, o sea, evítenlo. ¿Ya? Esto no quiere decir que al inicio, cuando nosotros hacemos la primera introducción, tenemos que lavar ese catéter para evitar que quede sedimento o inclusive de la misma anatomía, a veces un coagulito, lo que sea. Tenemos que ver que se está terminando regularmente, que si se hace, en recomendación, extracta la cantidad de orina, después puedes meter un poquito de solución salina, se recomienda fría para evitar también que esta hematuria que está ahí, o sea, estos vasitos empiecen con un poquito de constricción y vuelvo a sacar ese vaciado. No estoy ahí haciéndole lavados, no, hasta que quede blanco, yo no he lavado eso. Un lavado, a veces 2, cuando mucho, si es que está demasiado natúrico, hago 2 y se acabó y de vueltas, ¿no? Es lo único, y no hago este tipo de lavado de a veces la presión, hay muchas cosas que tenemos que medir. Se están poniendo guantes, la solución es que esté ahí, están agarrando bien esa figura y esa medida, la incomodidad del gato, la incomodidad del gato, hacer este manejo, ¿no? ¿Cuánta presión tenemos que meter en esa vejiga y cómo sabemos que no está contaminando, no se crea mucosa? Entonces hay muchos factores en consideración a decir, es que no estoy metiendo un push, ¿no? Es que no es un push, significa todo eso. Entonces hay que ser muy conscientes de este tipo de manejos de cualquier manejo que hagamos, pero a lo que voy es que particularmente estos lavados intrafiscales post cateterización no hay diferencia. También
como lo mencionamos ahorita, las bacterias un montón de posterior a cuadros urinarios, porque nosotros tenemos un montón de compuestos, porque no se están haciendo las medidas de asepsia y estamos metiendo en muchas ocasiones bacterias a la vagina de la mascota. ¿Sí? Y reconocer eso nos va a permitir poner medidas para prevenirlo. ¿Sí? No vamos a hacer así el problema, pero sí corrijamos. Bueno. Bueno, esto es tu caso clínico, DRACO no es específicamente un caso de cistitis hepática, no es un caso de judicial, pero lo debemos sacar para anotar varias cosas que podemos ir cambiando. Bueno, DRACO es un felino persa, macho castrado de 9 años, de 5.6. Básicamente el motivo de consulta fue dificultades repetidos para bañar, que era lo que mencionaban los propietarios. Como anamnesis, en el caso del acto lo que teníamos es que desde 5 años, desde problemas urinarios, no se determina específico de problemas urinarios, pero lo que se estaban acá justamente, detrás de todos los temas que ya vimos, no se determinaba aquí al menos cuáles eran, significa que tú empezabas en las primeras semanas anterior. Y lo que te indica es que se reventó la vena mucho de entrenamiento. Es lo que le dijeron. No sale de la casa, no comió hoy y está haciendo todo. Entonces, la anamnesis que tenemos. Esto está copiado y pegado de la experiencia. Entonces, ¿qué análisis va a hacer esta anamnesis? Pues realmente muy expuesta y no tiene como, no sabemos si gustó, no sabemos si estuvo para relaciones que orinar, si estuvo orinando inicialmente en lugares distintos, pero es muy sí. ¿Qué pasó, doctora? Yo pregunto ahí. ¿Por qué? Sí, estamos apagados. La doctora Ana tiene una pregunta. En realidad era eso, que no se escucha nada de hace rato, entonces era para que no sabemos nada. O lo sentimos. Igual la conexión, se está grabando todo. Lo que preguntábamos era la anamnesis, o sea, en este caso que ven, no, yo tengo más injerencia en esto, porque si yo veo este caso y me llega por primera vez y lo que se vive en esto es, ¿cuál es el primer punto de recibir un paciente que ya tiene un accidente? No se vale que pongan hace 5 años tener problemas urinarios, ya vieron todas las causas de problemas urinarios. ¿Qué problema urinario? Entonces, de ahí es distinto poner datos con diagnóstico por litiasis o por cistitis hepática o por lo que sea, ¿no? Desde hace 5 años, ok, todo bien, ya. Si fue de hospital sanatorio pasado o no, a mí me vale. O sea, es para saber nada más hasta dónde o qué fue lo que tuvo este tema. Después, porque todos indican que se le reventó la vejiga en el internamiento pasado. Yo lo chequé, lo verifiqué. ¿Tengo conocimiento de eso? Sí, ¿no? Y dice, come colina guana. ¿Desde cuándo? Este paciente se fue medicado con nosotros, o bueno, desde antes se fue medicado porque tenemos ese expediente. ¿Cuánto tiempo duró con esa dieta? Vino a revisiones, fue con otro médico veterinario, ha estado medicado, ¿no? No sabemos absolutamente nada. Entonces, desde ahí, digo, qué difícil ya hacer un eco, qué difícil entonces ya hacer todo este análisis, porque pues, aunque es un paciente que ya vimos, ¿no? Desde donde estoy tomando esa historia clínica. Entonces, la historia clínica con un paciente
Y aquí quiero evidenciarlo, ¿no? Que tenemos o que estamos sospechando de cistitis idiopática o de TUC, ahorita voy a manejar TUC, ¿no? O sea, cualquier enfermedad cardiovascular baja, es importantísimo hacer estas preguntas, ¿no? ¿Cuántos areneros tiene en casa? ¿Le cambiaron recientemente la arena o no? ¿Juega con él o no? Si hay más gatitos, si hay un gato nuevo. Correcto. Todas estas preguntas son básicas porque ya vimos que lo importante de estos casos o uno de los factores más importantes pues es el estrés, ¿no? El manejo medioambiental. Y no hay absolutamente una sola pregunta acerca de eso, más que saber que no sale de la casa. Entonces, de hecho, por probabilidad, es más probable que un gato indoor se obstruya que uno de exterior, porque está más estresado. Eso es un factor más. Entonces, desde ahí, toda esta historia hay que pues, ser más concisos, ¿no? Con este tipo de preguntas. Eso no implica que recomendamos que salgan. Exacto. Sí, no. En cuanto a lo que era la lista de problemas, básicamente lo que había era hematuria, anuria, que es importante esto, pues se puso anuria y pues no es que está anúrico, es que no puede orinar, que no hay producción de orina. Entonces no es una cosa es que no haya producción de orina y otra es que no pueda orinar. Dolor, depresión, que los gatos, ningún animal está deprimido, sino puede estar decaído. No tienen estados de depresión. El estado de depresión solamente es para el animal humano que tenemos en teoría. Y pues que tenía vómito y anorexia. Esta era la lista de problemas que pusieron en la hoja de hospitalización. Las pruebas diagnósticas que se realizaron fue hemograma, bioquímica sanguínea, electrolitos, radiografía abdominal y ultrasonido abdominal. En cuanto a lo que son diagnósticos diferenciales, solo pusieron estos dos. ¿Y qué piensan de esos diagnósticos diferenciales? Obviamente, ¿no? O sea, hubo la lista de problemas. Yo me regreso un poquito a la lista de problemas, por favor. Ahí en lista de problemas es lo que menciona el propietario, que yo no sé dónde sacaron de que no, la anuria es igual a la orina, ¿no? Entonces ya hablamos toda esta terminología con la criuria, periuria, etcétera, etcétera. Y todas las anormalidades del examen físico general, ¿dónde están? ¿Está deshidratado? ¿No? Entonces, todas estas alteraciones son importantes que se tengan en conciencia, ¿no? No hay ni un problema aparentemente en el examen físico general más que dolor, aparentemente. Alguien fuera viendo el examen físico general, pues habría más alteraciones. Por lo tanto, sus diagnósticos diferenciales, pues nada que ver. Este es el hemograma que se le hizo el primer día, donde hay un aumento en la parte de los neutrófilos principalmente. En la bioquímica sanguínea sí hay aumento de lo que es la creatinina, nitrógeno ureico, fósforo y alteraciones también la parte del potasio, salió en 8.1 y el cloro. Entonces, si yo veo este diagnóstico diferencial que pusieron enfermedad renal aguda o injuria renal aguda o enfermedad renal crónica, ¿qué es lo primero que pienso? Que utilizaron esta prueba para diagnosticar, no al revés, como altamente se los he mencionado, que dijeron, hiperazotemia a fuerza, o enfermedad renal crónica o injuria renal aguda, ¿o? Y no necesariamente. O en la mayoría de los casos de este tipo, no tiene una injuria renal aguda. ¿Sí? Porque esos son los niveles el primer día. Y lo que es esta fecha fue el 5. No, sí, no, el 3 y luego el 7. Ajá. Ya en el control de nitrógeno ureico, creatinina están dentro del rango normal. Lo que son los electrolitos, el potasio ya está dentro del rango normal, el sodio sigue alto y el cloro también. Lo que íbamos a decir lo mismo, el sodio inicialmente está en 140, seguro está en más de 180. ¿Verdad? Vuelve 140. No miro. 140 y 111. Wow, ¿qué tal con ese cambio de sodio? Más de 40 minutos. ¿En cuánto? ¿Más de 24 horas? 20. No, en 4 días. Bueno. Igual. Pero aún así, ya que asocian esta hipernatremia y esta hipercloремia.
¿Qué obtenemos cuando juntamos el sodio y el cloro? Terapia de presión. Una es una agresiva terapia de líquidos, ¿no? O que haya tenido más hidratación, digamos. O sea, como que no se haya como... Y regularmente el cloro estaría bajo, ¿no? O sea, una hipernatreña de ese grado es de un mal manejo de terapia de líquidos. Ahora, no sé si en este punto puedo haber estado muy deshidratado y tuve una agresiva terapia o viceversa, lo hidraté demasiado, tuvo demasiada diuresis constructiva y se me deshidrató el paciente cuando tomé esa masa. También hipercloremia se puede asociar en casos de acidosis metabólica. Correcto. También esos resultados podrían ser espurios, ¿verdad? O sea, no sean verdaderos, pero entonces, es como la última opción. Importantísimo estas referencias. Bueno, también se le hicieron radiografías donde había gran cantidad de urolitos, no sé si se logran ver ahí, pero sí tenía bastante cantidad de urolitos. En cuanto a lo que es el plan inicial que se utilizó en ese momento, se hizo el control de la hipercalemia con insulina dextrosa y se colocó cloruro de sodio, que se vio puede ser parte de lo que vimos ahorita en el examen. En el día 2 se le hizo una infusión con ketamina, gluconato de calcio, metadona, se agregó ampicilina sulbactam y ondansetron. El plan a seguir que se colocó en hay que discutir ese tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? En el día 1 no. Perdón. Correcto. Para evitar estos desbalances, ¿no? Específicamente del sodio y el cloro. Ahora, hay literatura controversial porque me podrían decir, oye, Jimmy, pero el reggae lactato tiene potasio. Si el paciente está hipercalémico, tiene potasio. Y al día 1, en su control de hipercalemia. Yo, mi respuesta sería así, no hace mucha diferencia en estos casos, sinceramente, ¿no? Entonces, lo que se recomienda son el reggae lactato, efectivamente. ¿Qué más? Gluconato de calcio. Muy bien. Y dice control plan inicial día 1. O sea, día 1 en su control de hipercalemia, o sea, administraron insulina dextrosa, okay, y cloruro. El cloruro ya lo determinamos. ¿Qué más falta por el manejo de hipercalemia? Gluconato de calcio. Muy bien. ¿Y dónde lo pusieron? Día 2. No, hombre, ese es uno de los manejos iniciales que tenemos que hacer. Por eso el énfasis, una de las principales pruebas diagnósticas que tenemos que hacer en un gato con sospecha de obstrucción es el radicárdico, ¿no? Me ha tocado eso. A mí me ha pasado hay un gato que no está radicárdico, los conectos electro y está como loquísimo. Y sí, el potasio está por las nubes. Entonces, no todos los gatos son positivos. Sí, o sea, o viceversa. Hay veces que no tienen cambios electrocardiográficos importantes y su hipercalemia está voladísima. Entonces, es importante llevar este control. El gluconato de calcio no es para el segundo o tercer día, sino es un tratamiento crónico, es un tratamiento que se debe dar inmediatamente, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuál es el rol del gluconato de calcio inicialmente? O sea, ¿para qué lo estamos usando? Hombre, vamos a ponerle calcio. ¿Por qué? Porque sí. Llega a calcio, ¿qué vas a hacer? Cualquier protector, correcto. Nada tiene que ver, o sea, el gluconato de calcio no disminuye el potasio, ¿no? Sí, correcto. No disminuye el potasio, estás protegiendo el miocardio para hacer que llega el gato obstruido. ¿Qué vas a hacer a continuación con el gato? ¿Qué? Cerrarlo. Ajá. ¿Y antes de cerrarlo? Te proteges el corazón. No tiene sentido el día 2. Y el día 1, pobre gato, tanto dolor. Todos los drones, ¿no? No tiene manejo del dolor. Está ahí me quedo. El día 2, chicas, ahora sí. ¿Qué análisis hicieron? En el día 2 se le puso lo que es la infusión de ketamina, el gluconato de calcio, la metadona y ampicilina más sulbactam más ondansetron. Pero sí, digamos, nos fijamos en la hoja y todavía no se le había hecho como urianálisis. Entonces no, o sea, digamos, a lo que
pensamos es tal vez por su neutrofilia, pero ya vimos que no sería como un indicador, sino hasta que se haga mejor el urianálisis o un orocultivo, digamos. Entonces, antibiótico en este caso tampoco estaba sostenido, ¿no? Manejo del dolor, ya lo hablamos, pero tampoco fue el mejor manejo del dolor que pudiéramos tener en este año. Ondansetron, pues la hiperuremia sí puede causar náuseas y esto, entonces sí hay que cuidar esta parte, ¿no? Se puede ver como un poquito de discusión. También el dolor en el tracto genitourinario genera náuseas. Exacto. Igual porque él venía con anorexia y vómitos. Exacto, entonces está bien el ondansetron, pero sí, o sea, el manejo del dolor inicial, nada, el bicarbonato va en el primer día, antibiótico, no, contraindicado hasta demostrar lo contrario. El plan a seguir que tenía este paciente era, bueno, la colocación de sonda urinaria, monitoreo de la producción de orina, cistotomía para extracción de cálculos. Realmente, entre el plan a seguir estaba la uretrostomía inicialmente y ya después se tomó la decisión de cistotomía, pero sí se estaba considerando la uretrostomía por la historia que decía que tenía 5 años de estar enfermo, pero como hablábamos ahora también no se sabe y creo, si no me equivoco, que en este caso la propietaria realmente nunca siguió como las recomendaciones que se dieron, porque creo que yo conversé con ella y pues la alimentación y también el estilo de vida y el cómo vivía él en casa no era la forma más adecuada, entonces al final se tomó en cuenta lo que era la cistotomía. El control de bioquímicas de 24 a 48 horas después, análisis de urolitos y considerar la sonda de alimentación porque no quería comer inicialmente. El tratamiento durante entrenamiento en los siguientes días, esto fue posterior a lo que fue la cirugía de la cistotomía. Se inició con meloxicam, Rilaten, pero la Rilaten no tenía en la hoja de medicación la dosis. Ondansetron, ampicilina sulbactam, se le agregó lo que es la escala de Grimas. Hasta este momento se inició con la escala, la medición de la producción de orina, monitoreo de fluidoterapia y hematocritos sólidos totales de control. ¿De qué falta, no? Bueno, revisar. ¿Y los electrolitos y ese sodio qué? ¿Cuándo lo monitoreamos? ¿Qué más escalas se utilizaron? ¿Qué escala me utilizan con el monitoreo de hipernatremia grave, hiponatremia grave? Johnny, ¿qué escala utilizamos para la evaluación de hipernatremia grave o hiponatremia grave? Y eso fue correcto. No hay evaluación de electrolitos, ¿no? Eso. Sí, los electrolitos que hay eran los que presentamos ahí, digamos, o sea, los únicos exámenes, que fue el 3 de Eso fue prequirúrgico, ¿no? Ajá, el 3 de mayo y ya los últimos fueron el 7 de mayo. Hay una pregunta. Hay dos preguntas. Adelante. ¿Te acuerdas del caso que estaba explicando? ¡Toto! Ya. No, que a ese gato no se le hicieron más pruebas diagnósticas porque la propietaria era una muchachita y no tenía presupuesto, entonces aceptó la cirugía. Bueno. ¿Se acuerda del caso? Porque no tenía plata, que por eso no quiso repetir. Y creo que hay otra pregunta de la doctora Ana. No. Digamos. Entonces, como conclusiones, tenemos que es una enfermedad multifactorial. Una parte muy importante del tratamiento es y la prevención de la enfermedad es el enriquecimiento ambiental, que supone una serie de modificaciones que se deben dar en el entorno para reducir el estrés. Y que en estos pacientes existe una sobrereacción del sistema nervioso central por una activación inapropiada del eje hipotálamo hipófisis adrenal frente al estrés, que da lugar a una alteración histológica de la pared vesical. Esa es la bibliografía. Ese era el gato, sí. Nos odian, ¿no? Pero era todo chineado. El dolor en el primer día. Ok, dudas.
y entra con hipotermia, no se debe hacer una resucitación con bolos de fluidos, sino hasta tener una respiración corporal. Recuerda que cuando hay un gato que está en shock y entra con hipotermia, no se debe hacer una resucitación con bolos de fluidos, sino hasta tener, o sea, una terapia de fluidos agresiva, sino hasta tener una temperatura corporal mayor a 36 grados y medio, más o menos. ¿Por qué? Porque cuando ellos tienen una hipotermia muy profunda, ellos presentan algo que se llama vasofagia. Para sugerir que ya lo del todo que los discos que generan el tono vascular se quedan paralizados. Y entonces le meten fluidos y los sanguíneos están así todos dilatados. Y le meten demasiado líquido, llega un momento en el que ya la temperatura sube por encima de 39 y usted le mete un montón de líquido, ya los vasos tienen tono, llega un momento marcadísimo de la recarga súbita que puede generar la pulmonía. Sí. Pues primero, ponen su terapia de mantenimiento, un bolito tal vez conservador, y lo calientan. ¿Qué estrategia tienen para calentar la mascota? Eso, muy bien. Número 2, otra. Pero no demasiado. Al menos cuando no tiene, sí, correcto. ¿Cuál otra? Bueno, está contraindicado mucho, pero calentar los fluidos. Calentar fluidos, pero no demasiado. ¿Cuál es objetivas? Las bolsitas, o sea, si no hay calentado, porque hay espacios que están ocupados con otros bichos, y las bolsitas con mucho cuidado no se vayan a explotar. Correcto, ¿dónde están las bolsas? Muy bien, pues hay que calentar primero al gato y después ya le ponen una terapia de fluidos ya más agresiva, acorde a la bulimia, etc. Ya, pues está el shock. Y la otra cosa que les iba a preguntar es si alguno me puede decir por qué se da la diuresis posobstructiva. ¿Por qué? Bueno, cuando hay, digamos, un aumento de la volumetría, ¿ustedes? sí. ¿El por qué? ¿Cómo hace que Pues dilatación del sistema colector, dilatación del sistema colector que hace que la tasa de filtración irregular sea más alta y que produzca más bien? Bueno, cuando hay, digamos, un aumento de la bulimia, efectivamente hay un aumento de la tasa de filtración irregular. Sí. Una concentración alta. ¿Cómo hace eso no es un mecanismo como tal, pero sí es un factor? ¿Cómo hace el riñón para absorber el agua del ultrasonido? Washout anular. Entonces, hasta que se vuelva a generar esa concentración alta de electrolitos, va a volver a haber una capacidad de concentración alta de electrolitos en la médula. Y entonces, cuando hay un problema de estos, esa concentración alta de electrolitos se pierde. Washout medular. Entonces, hasta que se vuelva a generar esa concentración alta de electrolitos a nivel de la médula, va a volver a haber una capacidad del riñón para poder volver a concentrar la orina. Y entonces ya ese cambio toma unos días y por eso es que dura unos días la terapia de fluidos. Y por eso en animales que tienen una menor presión corporal tardan un poco más en recuperar esa concentración de electrolitos en la médula, porque no tienen tanta reserva de electrolitos como ¿verdad? Hablamos mucho de diuresis posobstructiva, pero no sabemos por qué se da. ¿Verdad? Esas eran mis dos observaciones. Entonces, yo, con respecto al gluconato de calcio, por ejemplo, de manera conductuosa y también con insulina, en muchos casos que hemos tenido así similares que requieren ese manejo, prácticamente con la primera aplicación de esfuerzo con insulina, resuelve, a lo sumo con una segunda en 2 horas, así más o menos lo hemos venido manejando. Hubo este gato, que necesitaba silencio. Que requirió más bien ¿cuánto tiempo tienes de tanto de insulina como de dextrosa, como de gluconato. ¿Cómo la manipularon? Entonces,
La insulina Eso que no tengan muy claro cuántas dosis o con qué frecuencia podemos aplicar. hay un montón de factores. Y también está no homogenizaron la efecto. ¿Cuánto tiempo tiene esa insulina de estar abierta? Yo diría. ¿Cómo la manipularon al momento de extraer la dosis? ¿La insulina se metió en el gato o se quedó en el copito de la jeringa de tuberculina? Hay un montón de factores que puedan estar o no homogenizaron la insulina, la insulina está toda abajo, lo que metieron arriba, está un montón de posibilidades. Yo diría, no se necesitaron tres, ¿no? Como 4 o 5. Sí, como 4. Como 4, como 5. Bueno, la experiencia nunca tenía un gato que necesita una cosa. Para mí que esa insulina está... Un mal manejo o algo ahí. Tal vez como, no sé, porque con la insulina sí yo vi que abrieron una nueva, entonces no creo que haya sido el tiempo, puede haber sido el manejo de la insulina. Al rato, pero con la insulina... Y aunque no hayan abierto ahorita, ¿no? Aquí cerquita de donde abren la puerta, la insulina siempre tiene que estar al fondo del refrigerador, porque es una molécula demasiado inestable. Entonces, si no la mantienen hasta el fondo, estos cambios de temperatura hacen que la molécula se pierda. Y también es moverla y todo. Entonces es importante. Si le pones una insulina a un gato y le metes también el potasio, porque no sigue gato, totalmente más insulina, pero ¿qué es lo que te está haciendo? ¿Y le metes mucha insulina? La correcto. Está en supercaliente de hipoglicemia. Y yo creo que una hipoglicemia me lo mata más rápido que una hipercalemia. Como parecido. Pero sí. El gluconato de calcio es dosis efecto mientras vas viendo mejoramiento en tu electrocardiograma. O sea, si no mejora, tienes que seguirlo dando. Ahora recuerden, se da sumamente lento. O sea, la administración de ese producto es casi de 5 a veces hasta unos 7 minutos. O sea, es demasiada lenta la administración. Y el efecto es demasiado rápido. Entonces, sí deberíamos estar viendo efectos importantes. Y evidentemente, ver que está bien conectado, ver que no tenemos interferencias de otro tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese manejo sí es dosis efectiva. Definitivamente. Y de nada va a servir que hagan todo esto si no desobstruyeron adecuadamente. Entonces, si se fijan, todos estos manejos tienen que ir de la mano. O sea, gluconato más el manejo de la hipercalemia, más manejo del dolor, más desobstrucción. Si no desobstruye, no doy una buena cantidad de líquido, etcétera, por todo esto que hemos estado mencionando, no vamos a hacer mayormente bien nuestros pacientes. Entonces, sí tiene que ir como mucho la mano. Para los médicos que ingresan a estos pacientes con la hospitalización, ¿cómo hablan de esto con el propietario? Bueno, para todo el procedimiento, normalmente O sea, te llega un dato con esto, con esto. bueno, después de sacar la historia, principalmente Pero eso para explicar clara la historia, las preguntas que tenemos que hacer en este caso. Sí, eso es muy importante que quede como claro. Si no nos va a dar tiempo, pero creo que es parte de esto para poderlo sacar, comentarlo ya en corto, ¿no? Pero no se queden con esas dudas si las tienen, por favor. porque sí, dependiendo del grado del shock del paciente, se les explica la posibilidad o el pronóstico, ¿verdad?, que tiene el felino. También se le indica que primero se va a estabilizar el paciente antes de poder colocarle la sonda urinaria, porque si llegamos a hacer la posibilidad de sin una estabilización o sin una medición de exámenes, se podría estar perdiendo la vida, se puede estar muriendo el paciente. Entonces, son sumamente importantes todos los exámenes, igual se les explica a los dueños para que ellos entiendan de que no solo por querer sacarle dinero, digamos, a veces los exámenes o los dueños están como de quisquillosos, no, es que en otro lado solo me lo sondean y ya. Entonces, realmente esa parte lo sean y lo dan y ya se lo dan y ya. Pero realmente en estos casos uno le intenta como explicar eso y de que se tiene que quedar bastante bien, digamos, por lo menos mínimo 3 días. Tiene que estar quedando, todo dependiendo del paciente. Y si
Si está muy mal, este plan no está mal. Y bueno, ahí también cambia toda la parte de que a futuro va a tener que cambiar el ambiente, va a tener que mejorar su anual, va a tener que tener una mejor alimentación, un mejor manejo para evitar o disminuir la posibilidad de que se destruya. Correcto, es lo más importante de es una muy buena historia para realmente saber qué es lo que se puede hacer en casa, ¿no? Sobre todo en pacientes que ya son reincidentes, decirles que es una enfermedad de reincidencia, ¿no? Y que ahí nuestro principal equipo, sí, es el propietario, entonces tenemos que hacerles saber con muchos estudios que van a tener que hacerse, pues, su chamba, ¿no? 3, que se queda obviamente para la estabilización del paciente. Ahí no podemos dar ningún pronóstico, porque justamente no tenemos más pruebas, no sabemos cuál es la causa, nada más sabemos que está obstruido. Ahora, causas de obstrucción felina, tenemos que ya lo vimos, tenemos que hablar de tú. Y esta charla solamente fue de una cosa de la enfermedad cardiovascular baja, porque es cistitis idiopática. Pero primero tenemos que saber, va a cambiar mucho tu pronóstico. Si este paciente está obstruido, resulta porque tiene una neoplasia, ¿no? O porque tenga otra cosa. Entonces, hasta que no sepamos la causa de obstrucción, no podemos dar ningún pronóstico, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo podemos ya hablar con el propietario? Y hablando de un pronóstico, pues dices, tengo que hacer pruebas. ¿Y qué pruebas tenemos que hacer? Las mencionamos y justificas ahí en ese momento cada una de las pruebas, ¿no? Ahora, para restablecer al paciente, ¿qué más voy a requerir? Pues si que mínimo se quede hospitalizado durante 3 días. Entonces eso, desde su presupuesto hospitalario, pues deberíamos de considerar, ¿no? Desde la hospitalización, catéter urinario, las pruebas que ya mencionamos, etc. Entonces, toda esa etapa sirve para que ustedes, saliendo de acá, puedan ya armar una consulta bien hecha de un paciente con el tema del tracto urinario. Y que si llega el recepcionista y dice, tengo un gatito que lo escucha maullar, que lo escucha gritando, y clásico, o sea, llega el gato gritando, yo les quiero decir, ¿sí? Entonces, para que luego digan, no, que me espere tantito el de recepción, es que no, o sea, es un paciente que tenemos que pasar de manera inmediata, ¿sí? Entonces, todos estos puntos es importante que lo tengamos ya claro en nuestra consulta para poder hacer el ingreso, por supuesto, que se sea dinámico, que hablamos mucho el día de hoy, ¿no? Pero todo empieza desde su consulta. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Comentarios, anuncios. Pues bueno, muchísimas gracias. También en la parte final pusimos un poquito el tema de presupuestos, ¿no? Saber lo que se van a pedir para presupuesto. Y ya lo revisamos en un punto para subir el llamado que se echa esta semana o muchas gracias semana y el sábado es el encuentro. Sí, está casi más grande, pero nadie me preguntó, pero fichas. ¿Quieres ir? Lo apunté para el 22 a la 1 de la tarde. No, a las 12 era. De 12 a 1. No lo sé. Dejar de grabar.